Jerry, hay muchas preguntas acerca del Espíritu Santo y comenzamos el sábado pasado una serie sobre 4 preguntas acerca del Espíritu Santo. Y contestamos 2. Contestamos quién es el Espíritu Santo. Y vimos en la Biblia que el Espíritu es un ser personal, puesto en un plano de igualdad con el Padre y con el Hijo. Cómo Él obra hoy en día. Y vimos que es principalmente por medio de su espada, la palabra de Dios, Efesios 6:17. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Cuáles son algunas manifestaciones del Espíritu? Y se podría clasificar en varias categorías, pero yo voy a clasificar las manifestaciones del Espíritu en 4 categorías aquí. Pero hay otras formas para hacerlo. Vamos a hablar primero de lo que a veces llamamos el derramamiento del Espíritu Santo, profetizado en el Antiguo Testamento. Dios dijo que iba a inundar su pueblo con bendiciones con la venida de Cristo y la proclamación del Evangelio. Y eso vemos por primera vez en el día de Pentecostés. Y hay varias profecías, pero podemos mencionar quizás la más conocida, Joel capítulo 2, 28. Si puedes leer, Jerry. Sí. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Muy bien, grandes bendiciones por todo el pueblo de Dios, comenzando en el día de Pentecostés. Y otras profecías que tienen que ver con lo mismo se encuentran en el libro de Isaías, capítulo 44, 3 y 4, Zacarías, capítulo 12, versículo 10 y otros más. Muy bien, seguimos. Vamos a pensar en los apóstoles en el día de Pentecostés, otra manifestación del Espíritu Santo. Y sin leer los textos, pero si usted tiene sus Biblias, le recomiendo que busque para ver que cuando los apóstoles recibieron esta manifestación en el día de Pentecostés, hubo un sonido fuerte y que vino directamente del cielo. Jerry, no andaban suplicando al Espíritu Santo que viniera, de repente vino del cielo. Es algo que hace destacar esta manifestación de otras. Y hubo un sonido raro. ¿Cómo era el sonido que se oyó en el día de Pentecostés con los apóstoles? Dice la Biblia Jerry? que era un viento recio que soplaba. Muy bien. Y también en capítulo 2, versículo 3, leemos de lenguas repartidas como de fuego, que reposaron sobre cada uno de ellos y hablaron en lenguas. Capítulo 2, versículo 4. Fue un evento único. Ahora bien, en el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10, vemos algo que era igual según Hechos 11, 15. En el caso de los apóstoles, yo creo que el propósito de eso fue para llamar la atención al mensaje que iban a dar como apóstoles elegidos por Dios. En el caso de Cornelio, en Hechos 10, obviamente era para que los judíos recibieran a Cornelio, un gentil, y su familia como candidatos para el bautismo. Pero algo único, cómo el Espíritu Santo apareció a los apóstoles en el día de Pentecostés. ¿Algo más quieres decir en cuanto a eso, Jerry? Sí, que tal como tú has dicho, que era un acontecimiento único, muy especial, que ocurrió solamente a ellos. No fueron los 120, como mencionaste en otro estudio. Sí, los 12 apóstoles. Ahora vamos a una tercera manifestación que algunos confunden con los apóstoles en el día de Pentecostés, pero vamos a ver que era distinto. Y es lo que llamamos los dones milagrosos del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 8 es el texto que más nos ayuda a ver cómo se daban los dones. En 1 Corintios 12 a 14 vemos cómo debían usar los dones, pero cómo los recibieron vemos en capítulo 8 de Hechos. Vemos aquí que Felipe fue a predicar en la ciudad de Samaria y muchos obedecieron el Evangelio y así recibieron en un sentido el Espíritu Santo. Después de llegar a ser cristianos no mandaba el espíritu del demonio, sino el Espíritu Santo.
Sin embargo, les faltaba algo que tenían en aquel entonces, algo que Felipe no pudo darles. Sí. Llamaron a los apóstoles de Jerusalén, o al menos enviaron a 2 apóstoles de Jerusalén, Pedro y Juan. Y al venir ellos a Samaria, algo interesante pasó. Si puedes leer versículo 17, Jerry. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hablando de Pedro y de Juan. Ahora, Simón el mago había engañado a la gente en Samaria hace mucho tiempo, pero al ver eso se sorprendió. Vamos a ver lo que Simón el mago vio, según versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y si se sigue, vamos a ver que él quería el mismo don que tenían Pedro y Juan, el de dar poderes milagrosos del Espíritu Santo a otros. Estaba probablemente pensando en eso, Sí. en la plata, como dicen algunos, o como los dominicanos, la lechuga. En la guita, como dicen en Argentina, de todo, la lana, la plata. Era un hombre avaro. Pero lo más importante para nosotros es ver cómo se daban los dones milagrosos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se daban esos dones, Jerry, según 18? A través de la imposición de las manos de los apóstoles. ¿La imposición de las manos de cualquier fulano? No. ¿De quiénes? De los apóstoles. Ahora vemos por qué Felipe no pudo darles dones milagrosos. Había un apóstol llamado Felipe. Este no es el apóstol Felipe, es el evangelista Felipe. Y aunque él pudo hacer milagros, no pudo transmitir los dones a otros. ¿Quiénes eran los únicos que podían transmitir los dones a otros, según este texto, Jerry? Los apóstoles solamente. Por eso Pedro y Juan tuvieron que llegar a Samaria para imponer sus manos sobre los samaritanos. ¿Verdad? Así fue. Entonces tenemos aquí la introducción a los dones milagrosos del Espíritu Santo. Y una diferencia muy importante entre lo que vemos aquí en Hechos 8, también en Hechos, en 1 Corintios 12, 13 y 14, es que estos dones milagrosos no vinieron directamente del cielo, tal como pasó en el día de Pentecostés y en el caso de Cornelio. Sí. ¿Cómo es que se daban esos milagros o esos dones milagrosos, Jerry? Por la imposición de las manos de los apóstoles. Entonces vemos una diferencia. Una directamente del cielo. La otra por imposición de las manos de los apóstoles. Entonces lo que pasó en el día de Pentecostés y los dones milagrosos, aunque algunas cosas tenían en común, mayormente el hablar en lenguas de parte de algunos, eran 2 manifestaciones distintas. Y es importante tener eso en mente. Así es. Aquí en Hechos 8 vemos algo de sonido de estruendo como un viento fuerte o lenguas repartidas de fuego. No, porque es algo distinto, algo que vino por la imposición de las manos de los apóstoles. Bueno, si lo que pasó en el día de Pentecostés era para señalar a los 12 apóstoles como mensajeros especiales de Dios, ¿para qué eran estos dones, los cuales venían por la imposición de manos de los apóstoles? Yo creo que eran para el servicio de la iglesia, al no tener ellos, o los miembros de la iglesia, la revelación de Dios en forma escrita. Y hay muchos reglamentos en cuanto a los dones en 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14. Lo importante es recordar que no estamos hablando aquí de lo que pasó en el día de Pentecostés, sino lo que vino por la imposición de manos de los apóstoles. Pablo mencionó a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, que el don de él vino por la imposición de sus manos. Sí. Ok, otra cosa más, y quizás en otro día tengamos más oportunidad para analizar a fondo este pasaje. En 1 Corintios capítulo 13, de 8 a 13, dice claramente que los dones milagrosos iban a terminar. Y eso vemos claramente. ¿Quiénes eran los únicos que podían transmitir los dones milagrosos, Jerry? Los apóstoles.
Entonces, ¿qué habría pasado con los dones milagrosos al morir los apóstoles y al morir todos los que habían recibido la imposición de manos de ellas? Llegarían a su fin. Sí, porque ya habrían servido su propósito, porque ya ahí en 150, 200 años después de Cristo, ya estaban comenzando a tener en su forma completa la revelación de Dios. Entonces, ahí vemos el propósito de los dones milagrosos. Entonces, repasando, hemos visto la respuesta a 3 preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un ser personal, mencionado en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Principalmente por su espada, la palabra de Dios. ¿Y cuáles eran algunas manifestaciones de él? Bueno, las bendiciones que iba a derramar comenzando en el día de Pentecostés y profetizadas en el Antiguo Testamento. Por lo que pasó a los apóstoles en el día de Pentecostés, recibiendo directamente del cielo su manifestación milagrosa. Los dones milagrosos. Ahora quedamos, Jerry, con una última pregunta que vamos a contestar si Dios quiere en el próximo mensaje. Y es, ¿cómo es que el Espíritu Santo mora en el cristiano hoy en día? Hay algunas cosas que sabemos. Vamos a enfocarnos mayormente en esa parte. No digo que lo entiendo todo, pero alguna cosa que sí puedo entender porque Dios nos ha revelado. Pero gracias por escuchar este mensaje acerca del Espíritu Santo. Espero que pueda sincronizar el próximo, parte 4. Dios les bendiga y gracias por su interés en la Biblia. Dios te bendiga.